Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. Y hoy vamos a estar concluyendo este capítulo 3. Esta es nuestra exposición número 14 de este Evangelio de Marcos. Así que lo más probable, antes de que Cristo venga, habremos terminado Marcos. Vamos a estar hablando en esta tarde acerca de la verdadera familia de Dios. Y vamos a derribar algunos mitos populares que existen en el mundo, especialmente en el mundo hispano, mis hermanos. Hoy se asumen que todos los seres humanos, ¿verdad? Por nacimiento pertenecen a la familia de Dios. Y veremos a ver qué nos enseñan las Escrituras al respecto. Así que la verdadera familia de Dios, de acuerdo al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35, leemos la palabra y presentamos nuestras vidas. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Padre, presentamos en esta hermosa tarde a este pueblo que está aquí para venir a escuchar lo que tú has revelado por medio de tu palabra, Señor. Y yo necesito de tu gracia para poder comunicar fielmente lo que tú has revelado en tu palabra, Señor. Obra en los corazones, suple las necesidades espirituales de todos los que están aquí. Tú los conoces a cada uno, Señor. Por tu soberanía están aquí en el día de hoy. Que seas tú hablando a los corazones, que seas tú ablandando los corazones que a lo mejor han sido endurecidos a causa del pecado, a causa de la apatía espiritual, y que seas tú, Señor, edificando a tu pueblo en esta preciosa tarde por medio de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. A lo largo de estos 3 primeros capítulos que hemos visto de estas exposiciones de Marcos, nosotros hemos visto muchas cosas importantes acerca de la persona, la obra, el mensaje, el poder y la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Ese ha sido como que el tema principal de estos 3 capítulos, presentar al Hijo de Dios como el Mesías prometido. Y hemos visto de todo en la vida de Jesús. Hemos visto su bautismo en las aguas, hemos visto su tentación en el desierto, el comienzo de su ministerio de predicación, la elección de sus primeros discípulos, la liberación de un endemoniado en la sinagoga, multitudes siendo sanados y libertados. Hemos visto la confrontación y la oposición de los escribas y de los fariseos, pero también vimos la sentencia por parte de Jesús hacia aquellos que rechazan al Mesías y lo acusan de estar trabajando para Satanás. Eso es lo que vimos hace 2 semanas atrás cuando hablamos acerca del pecado imperdonable, lo que se conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y han sido 3 capítulos llenos de muchas emociones. Hemos visto cómo Jesús hace una diferencia marcada. Han sido 3 capítulos llenos de emociones de todo tipo. Hemos visto alegrías, hemos visto tristezas, hemos visto enojos, sarcasmos, ironías, confrontaciones, reclamos e incredulidad. Todo en 3 capítulos. ¿Cuánto tiempo duró desde el comienzo del ministerio de Jesús hasta donde nos quedamos hace 2 semanas atrás con la blasfemia contra el Espíritu Santo? No sabemos, pero en el tiempo que haya pasado hemos visto todo tipo de emociones y sentimientos manifestados, no solamente por parte de Jesús, sino también por parte de las multitudes. Y en esta parte de este capítulo 3, nosotros vamos a ver cómo Jesús hace una diferencia marcada entre los que realmente son considerados verdadera familia de Dios. Y esto es muy importante porque Jesús estaba muy claro en la diferencia entre aquellos que pertenecían a la verdadera familia de Dios y aquellos que no. Y esta diferencia es muy importante porque en el tiempo de Jesús y en el día de hoy, muchos asumen que todos los seres humanos
son hijos de Dios y parte de la familia de Dios. Y eso es un concepto que suena muy bonito al oído. Y yo creo que a veces nosotros escuchamos esta expresión y aún así como que nos incomoda, porque como que no está fácil decir, y menos de la boca de Jesús, que había una diferencia entre aquellos que verdaderamente eran hijos de Dios y familia de Dios y aquellos que no. ¿Por qué? Porque los seres humanos por lo general no les gusta que los excluyan de nada. Y Jesús, hermano, aunque presenta un mensaje inclusivo en el sentido de que todo hombre, mujer, ya sea judío, gentil, libre, esclavo, pobre, rico, está bienvenido al mensaje del evangelio y al reino de Dios, pero también hay una exclusividad del mensaje del evangelio en que hay una sola forma de poder entrar a la familia de Dios. Especialmente en los tiempos judíos, especialmente los judíos en tiempos de Jesús sufrían de una arrogancia étnica, el cual los llevaba a pensar que por el mero hecho de ser israelitas de nacimiento, eso los convertía automáticamente en hijos de Dios. Y si ustedes se fijan, les voy a poner los pasajes porque vamos a estar viendo muchos de ellos. En Mateo 3:9, miren cómo Jesús les responde a un grupo de judíos, especialmente líderes religiosos, que tenían este concepto de que por ser descendientes de Israel, o ser israelitas o hebreos, automáticamente los convertía en familia de Dios. Miren cómo Jesús les responde a un grupo que estaba como que discutiendo las cosas que él estaba enseñando. Y dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Jesús está manifestando claramente que Él puede levantar e incluir a hijos suyos que no necesariamente vienen del pueblo de Israel y que no necesariamente son judíos de nacimiento. Esto era una confrontación directa a los judíos de su época, porque ellos pensaban que el reino de Dios los incluía solamente a ellos. En Romanos 9, versículos 6 al 8, miren cómo Pablo ahora tiene que enfrentar esta situación nuevamente. Y aquí son palabras mucho más contundentes todavía. Miren lo que dice en Romanos 9, versículos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Bueno, que el evangelio de Jesucristo ha sido predicado y muchos en Israel no habían aceptado el mensaje del evangelio. Entonces hay un grupo de judíos y de gentiles en Roma que están preguntándose, bueno, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Porque si los judíos estaban esperando al Mesías y Jesús es el Mesías prometido que se ha manifestado y ellos lo han rechazado, ¿qué fue lo que pasó? ¿La palabra de Dios falló? Miren cómo Pablo responde esa pregunta. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, aquí está la cláusula, en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2. Tuvo a Ismael por un acto de desobediencia, porque esa no era la promesa de parte de Dios. Dios le había prometido a Abraham que él iba a tener un hijo con Sara, no con Agar, la sierva. Ismael no era el hijo de la promesa. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En otras palabras, Pablo le está diciendo a esta comunidad de judíos en Roma, no se crean que ustedes todos son hijos de Dios por descendencia. De la misma manera que Abraham tuvo 2 hijos y Ismael no era contado en la promesa, de la misma manera no se crean todos ustedes judíos que por automáticamente haber nacido dentro del pueblo de Israel, eso los convierte a ustedes en hijos de Dios y parte de la familia de Dios. Obviamente estas palabras no son muy bien recibidas entre una comunidad que creía que ellos automáticamente por haber nacido como israelitas eran hijos de Dios, mis hermanos. Y hoy los proponentes de la doctrina del universalismo promueven una enseñanza similar. Y lamentablemente hay muchas personas aún dentro de iglesias evangélicas, cristianas protestantes, que han abrazado algunas ideas del universalismo como esta. Ellos afirman, usando textos fuera de su contexto, que al final de los tiempos todos los seres humanos formarán parte de la gran familia de Dios, sin importar que hayan creído acerca de Dios o en quién hayan creído aparte de Jesús.
Personajes como Rob Bell, Carlton Pearson y muchos otros más que han abrazado el universalismo. Ellos enseñan de que no importa si una persona cree o no cree en el mensaje del evangelio. ¿Qué importa si una persona no cree en Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida? Al final de los días y de los tiempos, todos los seres humanos, hayan creído o no, van a pertenecer a la familia de Dios. Y en una época donde se promueve esta actitud de una tolerancia absurda, porque hoy, hermanos, hay una tolerancia absurda. Hay un rechazo a emitir ningún tipo de juicio hacia otros y hay un inclusivismo religioso sentimentalista. La enseñanza de Jesús en este relato bíblico que vamos a estar viendo hoy es un ataque directo a las falsas ideas de que muchos tienen acerca de que todos son hijos de Dios. Estos versículos nosotros los vemos y decimos, ¡ay, qué bonito! No, aquí hay una confrontación directa nuevamente por parte de Jesús hacia la comunidad que está alrededor de él. Y la idea principal de esta exposición que nosotros vamos a tener hoy es la siguiente. Nosotros no somos familia de Dios por una relación física o étnica, sino por medio de la fe en Jesucristo, la cual nos lleva a una humilde obediencia a la voluntad de Dios. Repito, esta es la idea principal. Si usted se va con esto de toda la exposición, creo que logré mi objetivo. Nosotros no somos familia de Dios por una relación física o étnica, sino por medio de la fe en Jesucristo, la cual nos lleva a una humilde obediencia a la voluntad de Dios. Yo creo que lo primero que veamos en estos versículos 31 al 35 es que la verdadera familia de Dios no está basada en una relación física familiar. Miren cómo Jesús identifica esta realidad en los versículos 31 al 33. ¿Se acuerdan que en el contexto de este pasaje Jesús había sanado a un hombre que estaba enfermo a causa de un demonio que tenía, que lo mantenía ciego y lo mantenía mudo? Y Jesucristo hizo esta obra de liberación y los fariseos están acusando a Jesús de trabajar para Satanás, de sacar a los demonios por el príncipe de Belcebú. Y este es el contexto de lo que está pasando. Jesús está en ese mismo hogar donde acaba de libertar a este hombre endemoniado y miren lo que pasa. Vienen después sus hermanos y su madre, porque sí, Jesús tuvo otros hermanos. María fue virgen, hermanos, en la concepción de Jesús, pero luego del nacimiento de Jesús, ella tuvo otros hijos como los tienen todos los seres humanos. José y María tuvieron más hijos, Jesús tuvo más hermanos y más hermanas. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? En el versículo 21 que nosotros habíamos expuesto hace unas semanas atrás, nosotros vimos que la familia física de Jesús había viajado hasta Capernaum para tratar de silenciar a Jesús y de alguna manera protegerlo de sus propias palabras y acciones. Ellos habían escuchado, no sabemos si ellos estaban en Nazaret, ¿verdad? Que es de donde Jesús se crió la mayoría de su vida, pero ellos escucharon la fama de Jesús. Y ellos escucharon las cosas que estaban pasando y la revolución que estaba causando Jesús en Capernaum. Y ellos se dirigen hacia donde Jesús está para tratar de callarle la boca. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 21 de ahí de Marcos 3, dice que cuando lo oyeron los suyos, refiriéndose a la madre de Jesús y los hermanos de Jesús, dice, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. En otras versiones dice, está loco. Esa era la impresión que tenía la misma familia de Jesús acerca del ministerio público de Jesús. Y el relato, mis hermanos, nos dice que la familia de Jesús se encontraba ¿dónde? Afuera de la casa. Mientras que Jesús estaba dentro de la casa juntamente con los demás. Y yo no quiero añadirle cosas al texto que no dice, pero hay una realidad muy importante que nosotros podemos deducir de esta realidad que está pasando aquí. La familia de Jesús, ¿dónde está? Afuera. Y Jesús está adentro de la casa con sus discípulos. Y esto es un simbolismo muy real acerca de la realidad espiritual de los que están dentro del reino y de los que están afuera. Porque ¿cómo le responde Jesús a la pregunta que le están haciendo?
Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. La familia de Jesús estaba fuera del hogar. Tuvieron que mandar a alguien a que le diera el mensaje a Jesús. Y mire la respuesta de Jesús. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Está Jesús padeciendo de amnesia aquí? ¿Se le olvidó realmente quién era su madre y sus hermanos físicos? No, él está trayendo una verdad espiritual y haciendo una diferencia entre la realidad física y la realidad espiritual. La familia de Jesús físicamente se encontraban fuera de la casa, pero dentro de la casa se encontraban los que realmente eran su familia. En esta respuesta de Jesús, la cual debió haber sorprendido a todos los que estaban reunidos en este hogar. Imagínense, el pueblo judío es un pueblo judío muy familiar y que ahora Jesús públicamente esté como que haciendo una diferencia entre su familia física y la verdadera familia espiritual. Esto era un escándalo para aquellos que estaban allí reunidos y sentados. Jesús desea revelar varias cosas sumamente importantes acerca de la realidad espiritual de los que verdaderamente son familia de Dios. Y por lo menos aquí hay 4 cosas que nosotros podemos deducir o ver en el texto. Número 1, como ya hemos dicho, ninguna conexión familiar física es últimamente necesaria para estar en la familia de Dios. Ninguna. La familia de Dios no se trata de si tú naciste en Israel o naciste en Guatemala o naciste en Puerto Rico o en México o en Honduras. La familia de Dios no tiene nada que ver con una relación étnica o nacional. No tiene nada que ver con un territorio. Hay cristianos hoy en día que están fascinados y casi hasta embrujados con este asunto de Israel la nación. Y ponen banderas de Israel y se cuelgan banderas de Israel en el cuello y sacan el chofar y se ponen el kipá y se visten como judíos. Mire, hermano, eso no tiene nada que ver con la realidad espiritual. Eso no provee ningún tipo de poder espiritual sobre nadie, ni identifica a nadie realmente con el pueblo de Dios. Es más, hoy en día hay un montón de judíos viviendo en Israel que no creen en Jesús y rechazan al Dios de las Escrituras. Así que no tiene nada que ver con una relación física. Ninguna etnia racial o cultura determina quién forma parte de la familia de Dios. Y esa es la belleza del Evangelio. Que en un lugar como este pueden haber personas de diferentes nacionalidades que son parte de la familia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Dónde más usted puede ver eso? Ninguna otra institución provee esta realidad espiritual. Cuando una persona es miembro de la familia de Dios, es parte de la familia que verdaderamente tiene valor eterno. Y eso es lo que Jesús está describiendo aquí cuando Él le contesta, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Él está estableciendo que la verdadera familia, la más importante, es la familia espiritual, no es la familia física. Ahora, es bien importante que sepamos que Jesús en ningún momento dado descuida su relación familiar física. No es que Él desprecia a su madre y desprecia a sus hermanos, es que Él sabía hacer una diferencia entre la familia eternal, que era la familia que realmente importa, porque la familia física los amamos y los queremos, pero ¿qué pasa con ellos? Se mueren. Y si no están en Cristo, sabemos cuál es el destino eterno de aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio, pero la verdadera familia no consiste únicamente de tu hermano físico, tu hermana física, tu tío, tu prima, tu abuela, tu abuelo físico. La verdadera familia que realmente importa es la que tiene valor eterno. Y esa familia solamente se puede encontrar en Cristo. Y número 4, esta familia espiritual está compuesta por todo tipo de personas. Y este era el problema de los fariseos en la época de Jesús. Porque mire de qué está compuesta la familia de Dios. Tiene que mantener el contexto de lo que hemos estado diciendo en las últimas exposiciones. Recaudadores de impuestos siendo salvados. Borrachos llegando a donde está Jesús. Prostitutas. Todo tipo de personas indeseables por la cultura judía. Los leprosos. Aquellos que estaban enfermos. Exendemoniados. La familia espiritual está compuesta por todo tipo de personas, pescadores, recaudadores de impuestos, ladrones, asesinos, legalistas religiosos, borrachos, mentirosos, judíos, gentiles y todo tipo de pecadores como tú y como yo. Esa es la maravillosa familia de Dios.
A veces nosotros nos preocupamos mucho, hermano, porque la gente tenga una buena imagen, ¿verdad?, de la familia. Y debemos preocuparnos por eso. Pero, ¿cómo realmente ve Dios desde los cielos su verdadera familia aquí en la tierra? Está complicado, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una historia, cada uno de nosotros tiene un trasfondo pecaminoso, cada uno de nosotros lucha con diferentes áreas en nuestra vida y aún así somos considerados hijos de Dios, pero es por medio de Jesucristo. Y miren, hay una pregunta muy importante que Jesús contesta, y creo que es una pregunta que si tú estás aquí y tú no has creído en el mensaje del Evangelio, tú te debes preguntar en esta tarde: ¿cómo una persona puede llegar a ser parte de la familia de Dios? ¿Cómo? Ay, hermano Jorge, eso es fácil. Eso es después de la predicación, la persona pasa al frente, se arrodilla, hace una oración y automáticamente queda como familia de Dios. ¿Será eso lo que las Escrituras nos revelan? Miren cómo Cristo mismo contestó esta pregunta. En Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, Jesús responde esto, hermanos. ¿Cómo una persona puede llegar a ser parte de la familia de Dios? Miren las palabras de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos. Hay una acción por parte de Dios, que es el que hace a una persona ahora ser parte de la familia de Dios. Y lo comprueba en el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Y esto pone al hombre en una imposibilidad y en una sensación de desesperación, porque el hombre por sí mismo, por sus propios deseos, no quiere ni puede ser familia de Dios. Tiene que ser una obra del Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio, donde Dios ahora convierte y hace a un pecador que iba rumbo a la condenación, lo rescata, lo trae ante Él y ahora lo inserta dentro de la familia de Dios, pero es por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, hermano. Si tú y yo estamos hoy en la familia de Dios, no es por voluntad propia. No es porque simplemente un día nos levantamos y dijimos como que ya yo estoy cansado del pecado, como que me voy a meter a eso de la iglesia a ver qué pasa. Hay algunos, como vamos a ver la semana que viene en Marcos capítulo 4, que esa es su situación. Pero los que son verdaderamente familia de Dios, son familia de Dios porque Dios ha tenido misericordia de ellos, los ha traído para que ahora sean parte de su familia. Y podríamos también decir que la verdadera familia de Jesús no está compuesta por simpatizantes de Jesús. Hay una gran diferencia, hermano, entre ser un simpatizante y ser un verdadero discípulo. Hay una gran diferencia. Y eso lo vemos en el versículo 34, porque miren lo que está pasando aquí. Aquí hay un grupo de personas, miren lo que dice el versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él. Había un grupo grande, no sé cuántas personas, pero había un grupo bastante grande que está sentado alrededor de Jesús, escuchando su predicación y su enseñanza. Y es ahí cuando él dice: he aquí mi madre y mis hermanos. Ahora, en el pasaje paralelo de este pasaje de Marcos, en Mateo 12, versículos 48 al 49, este pasaje paralelo nos ofrece un detalle importante acerca de cómo Jesús contestó esta pregunta que el mensajero enviado por su familia le hizo frente a la multitud. Es bueno cuando usted estudie la Biblia que usted vea los pasajes paralelos, porque hay detalles a veces en esos pasajes paralelos que le pueden ayudar más a entender lo que está pasando. Y miren lo que dice Mateo 12, versículos 48 al 49, porque aquí Jesús distingue entre los que estaban ahí como simpatizantes y los que verdaderamente eran familia de él. Hay un detalle en estos versículos. Miren lo que dice el versículo 48. Respondiendo al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Eso es una pregunta y Jesús está esperando que alguien la conteste. Él está esperando que la multitud reflexione acerca de la pregunta que le está haciendo. Pero miren cómo Jesús ahora distingue entre la multitud quiénes realmente son su familia.
y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Ahí hay una multitud. Ahí están los fariseos y los escribas también. Ahí están los discípulos de Juan el Bautista que habíamos visto anteriormente. Todos están ahí. Si tenían buenas motivaciones o no, el texto no nos provee todas esas respuestas, pero ellos están ahí. Y Jesús, hermanos, distingue claramente y Él toca con sus manos estos son verdaderamente mi madre y mis hermanos. Imagínense la sensación de aquellos que están en ese lugar, en ese cuarto, en ese salón, en el lugar donde ahí estaban reunidos. Pero Jesús, ¿cómo tú te atreves a decir eso y tú nos ves todos aquí sentados escuchándote? ¿Acaso no vinimos todos a verte y escuchar qué es lo que tú estás diciendo? ¿Cómo tú te atreves ahora a ofender nuestra sensibilidad y atreverte a exponernos públicamente y señalar a los que realmente son tus discípulos en medio de toda esta multitud? Está complicada la situación, mis hermanos. Y usted puede estar seguro que los fariseos y los escribas no recibieron el toque de parte del Señor. Porque como vimos en los versículos anteriores, ellos eran los principales que estaban acusando a Jesús de estar trabajando para Satanás y de echar a los demonios por el poder de Belcebú. Jesús quería hacer una distinción bien clara, visible, de quiénes realmente eran sus discípulos. Y esto lo vemos a través de toda la Escritura, hermano. Dios sabe quién es su pueblo. Entre nosotros se puede confundir la situación, pero Dios sabe realmente quiénes son sus ovejas. Él sabe quién realmente es parte de su familia. Jesús está aquí con este gesto identificando públicamente quiénes verdaderamente son su familia. Y es bien importante que nosotros recordemos que las multitudes seguían a Jesús por diferentes motivaciones. Algunos le seguían porque deseaban solamente obtener un milagro o una sanidad. Esperaban, tienen una situación física. Pues Jesús, hermano, ¿verdad? Según lo que ellos habían oído, tenía el poder para sanar las enfermedades. Y Jesús en su misericordia, hermano, extendía su mano y sanaba a los enfermos. Pero Él sabía que entre esa multitud lo que habían eran un montón de simpatizantes. Ellos no estaban interesados realmente en la persona de Jesús. Algunos le seguían por obtener un milagro o una sanidad. Otros eran atraídos a la persona de Jesús, por el espectáculo sobrenatural que sucedía con los endemoniados. Ellos nunca habían visto cosas semejantes. Ellos nunca habían visto en su vida a alguien que sacara los demonios de adentro de una persona. Para ellos eso era como un espectáculo. ¡Wow! Esto es increíble. Y había multitudes que eran atraídas a eso. Iban como espectadores, como simpatizantes del ministerio de Jesús. Y al igual que en los tiempos de Jesús, hoy muchos siguen a Jesús por diferentes razones o diferentes agendas. Algunas razones son nobles, otras no. Los fariseos tenían una agenda muy personal y las multitudes también tenían una agenda muy personal. Ellos querían algo de Jesús y no se iban a ir hasta obtenerlo. Yo creo que nosotros nos debemos preguntar en esta hora, que yo creo que sería una pregunta que a lo mejor Jesús inconscientemente, a lo mejor tal vez le haría a esa gente ahí reunida en esos momentos. ¿Cuál es tu agenda? ¿Por qué tú sigues a Jesús? ¿Cuál es tu motivación para seguir a Cristo? ¿Qué motivaciones ocultas puedes tener? ¿Qué es lo que realmente deseas obtener de parte de Jesús? ¿Qué es lo que te gusta de Jesús? O me gusta que Él contesta mis peticiones. ¿Eso es todo? Jesús no es un genio de la lámpara, mis hermanos. Simplemente frotamos cuando lo necesitamos. ¿Qué es lo que deseas de Jesús? Porque Jesús está aquí haciendo una diferencia, hermano, entre los simpatizantes de su ministerio y los que verdaderamente pertenecían a su familia. Hoy yo quiero que Jesús me bendiga. En su gracia común, Él a veces bendice aún a los inconversos, hermanos. La Biblia dice que la lluvia cae sobre justos y sobre injustos. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu motivación para seguir a Jesús? Los fariseos tenían una motivación. Los discípulos de Juan tenían una motivación. Había gente en la multitud que tenía una motivación, pero no era ser parte de la familia de Dios. Esa no era su motivación. Las multitudes nunca engañaron a Jesús. Gracias a Dios que nunca lo lograron engañar, mis hermanos.
Él siempre tuvo claro cuál era su misión y siempre pudo discernir las razones por las cuales las multitudes le seguían. Y en el Evangelio de Juan vemos dos relatos donde Jesús desenmascara a los simpatizantes de su ministerio. Miren lo que dice Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Aquí está Jesús, hermanos, desenmascarando las intenciones y las motivaciones de la gente. Y eso pasa cuando la palabra de Dios es predicada, mis hermanos. Nos guste o no nos guste, nos incomode o no nos incomode, cuando la palabra de Dios es predicada, hermano, expone nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que realmente está pasando dentro de nuestro corazón? ¿Por qué realmente decimos y afirmamos ser discípulos de Cristo? Miren lo que pasa aquí. Mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él. ¿Por qué? Porque vieron los milagros que hacía. Pero miren cómo contesta Jesús. Pero Jesús no confiaba en ellos, ni necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Jesús pudo discernir entre toda esta multitud aquí que me está tocando. Él pudo saber quiénes eran realmente aquellos que lo estaban buscando por quién Él era y quiénes realmente lo estaban siguiendo por lo que podían obtener de Jesús. Y miren, esas palabras están bien complicadas, pero Jesús no confiaba en ellos. Usted sabe lo que es la desconfianza. Usted sabe cuando usted no confía en alguien, usted por dentro dice, como que no, como que me huele mal. Jesús sabía eso, hermano. Dice, pero Jesús no confiaba en ellos. Él sabía exactamente las razones por las cuales la gente le seguía. Él las podía discernir. Ni necesitaba que le dijera nada de nadie. ¿Por qué? Porque Jesús es omnisciente. Jesús es omnipresente. Él sabía lo que había en los corazones. Él sabía exactamente las razones por las cuales esta gente estaba ahí detrás de Él. Pero los conocía a todos y sabía lo que pensaban. La multitud no sabía lo que estaba pensando Jesús, pero Jesús sí sabía lo que ellos estaban pensando. Sus vidas eran, hermanos, puestas al descubierto. Como una pantalla así visible en todo momento. Él podía saber lo que ellos estaban pensando, las motivaciones de ellos. Imagínense que nos conectaran un cable a nosotros y que allí en el proyector salieran todas nuestras motivaciones. Haríamos, hermano, el hoyo más grande posible y nos enterraríamos como avestruces. Bueno, Jesús sabía, hermano, por qué la gente lo supuestamente estaba interesada en Él. Pero hay otro relato mucho más revelador todavía. Miren lo que dijo Cristo en Juan 6, 25 al 27. En el relato, en el contexto de este pasaje, Jesús les había dado de comer a la multitud en la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Después que Él les dio de comer, dice el texto que Él se retiró y se fue a orar y se alejó con sus discípulos. Bueno, ¿qué pasa? Que las multitudes querían nuevamente obtener algo de parte de Jesús. Y miren lo que pasa aquí en el versículo 25 al 27. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, como sorprendidos, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ellos sabían y estaban buscando dónde Jesús estaba. Eso no era una sorpresa que ellos se encontraran con Jesús. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esa es la razón por la cual ustedes me están buscando. Porque yo les di de comer y lo único que ustedes piensan es en lo material y en lo terrenal. Por eso es que cruzaron todo este terreno hasta el otro lado del mar, se montaron en barcas para poder llegar donde estaba Jesús. ¿Detrás de qué? Nuevamente la experiencia de recibir recibir alimento físico y material sobre sus vidas. Y Jesús les responde, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y luego, si usted continúa leyendo los versículos que siguen, Jesús dice que Él es el pan de vida y que Él es la verdadera carne que ellos debían comer. Y cuando Él dijo esas cosas, las multitudes comenzaron, patitas pa' que te quiero. Empezaron a irse y los discípulos se preocuparon, como ya hemos dicho anteriormente. Dijeron, pero es que
es que el ministerio se nos va a acabar. Jesús está tratando de destruir su propio ministerio. Jesús le responde, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué es lo que los motiva a ustedes a estar detrás de mí? Y Pedro, hermano, responde y dice, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, hermano, así medio brutito de vez en cuando, comprendía esta realidad espiritual. De que el verdadero pan era Cristo. De que no era, su motivación no debía ser las cosas y los milagros y las sanidades que Jesús estaba haciendo. Esas cosas confirmaban que Jesús era el Mesías prometido. Pero no era la más importante. Lo más importante era el alimento espiritual. Y él era el alimento espiritual que Dios le estaba dando a su pueblo. De la misma manera que Dios le dio al pueblo de Israel el maná que caía del cielo todos los días, Dios ahora mismo le está dando a su Hijo el verdadero pan para que ellos coman de él, pero en su dureza de su corazón deciden despreciarlo, mis hermanos. Pero también hay un tercer punto que nosotros podemos ver en estos versículos, especialmente en el versículo 35, es la exclusividad de la verdadera familia de Dios. Hay una exclusión, mis hermanos. Yo sé que en el movimiento ecuménico esto no es un tema aceptable, porque en el ecumenismo no importa que tú creas o no creas en Cristo, todos somos bienvenidos bajo la bandera del amor y de la familia de Dios. Pero hay una exclusividad de la verdadera familia de Dios. Y eso lo vemos en la respuesta que Jesús da en el versículo 35. Miren cómo Jesús responde. ¿Se acuerdan que él había preguntado, ¿quién es mi verdadera madre y quiénes son verdaderamente mis hermanos? ¿Se acuerdan que él había preguntado eso? Aparentemente no obtuvo respuesta de nadie. Estaban todos como que o no se atrevían a contestar o no estaban en capacidad de entender la pregunta. Pero Jesús ahora les responde y deja claro la distinción y exclusividad de aquellos que son verdaderamente familia de Dios. Versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Imagínense cómo cae esto en la mente de un fariseo y de un escriba que piensa que él está sometiéndose a la voluntad de Dios en todo momento. Los fariseos y los escribas, hermanos, se jactaban de una justicia propia por ellos haber supuestamente obedecido, y ellos luego se inventaron un sinnúmero de leyes adicionales para tratar de alcanzar una mayor piedad, y ellos pensaban que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, ellos pensaban que ellos estaban obedeciendo a Dios, pero Jesús le dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús termina esta parte del diálogo con una afirmación contundente. Solo los que hacen la voluntad del Padre, esos son integrantes eternos de la familia de Dios. Eso es lo que Jesús está contestando y afirmando con esta contestación. El escritor de Lucas confirma esta declaración en Lucas 8:21 y miren cómo él dice en Lucas 8:21, que es el pasaje paralelo de este relato de Marcos 3. Ese versículo no lo tengo en el proyector, pero escuchen lo que dice. Jesús dice, él entonces respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Porque hay una gran diferencia entre ser oidores y ser hacedores. Y Jesús está distinguiendo entre los simpatizantes y los verdaderos discípulos que forman parte de su familia. Los simpatizantes del mensaje del evangelio escuchan la palabra de Dios, pero no responden en obediencia a ella. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ken Hughes dice acerca de esto, él dice, la obediencia no crea una relación con Dios. Eso es lo que busca el legalismo. El legalismo busca por medio de una supuesta obediencia crear una relación con Dios. Pero dice Ken Hughes, la obediencia no crea una relación con Dios. Eso solamente lo puede hacer la fe. Pero la obediencia es una señal visible y externa de una verdadera relación con Dios. Es el fruto de la verdadera fe. La evidencia de que una persona pertenece a la familia de Dios no es meramente la profesión de fe que esa persona haga. Eso lo puede decir cualquiera, como decía un profesor en la universidad, con la boca yo me como un león. Es muy fácil verbalmente decir cosas que realmente no son una realidad en nuestra vida. Yo puedo decir que soy Superman y vuelo,
Eso es verdad. Si yo ahora mismo me lanzo de aquí, yo soy Superman, hermano, y me trato de lanzar, ¿dónde voy a aterrizar? Me voy a romper los dientes ahí. Yo con la boca puedo decir cualquier cosa. Pero tiene que haber una realidad que me permita el yo salir volando por ahí. Y no soy Superman. A veces creo que lo soy, pero no lo soy. La obediencia, hermano, no crea una relación con Dios. Eso solamente lo puede hacer la fe. Por eso es que la salvación es por gracia y fe solamente. Pero la obediencia es una señal visible y externa de una verdadera relación con Dios. Mire, y usted se tiene que evaluar usted mismo. Yo me tengo que evaluar y los profesantes del cristianismo se tienen que evaluar. Yo con la boca puedo decir yo soy cristiano. La obediencia a la palabra de Dios es lo que demuestra si lo soy o no lo soy. No es más nada, hermanos. Es la obediencia. La obediencia es el fruto de la verdadera salvación. Y tú podrás decir lo que quieras por años y años y ser parte de una comunidad de fe, pero si la obediencia a su palabra, no a lo que dice el pastor ni a las normas de la iglesia, a la palabra del Señor, no es una realidad en tu vida, tú te debes cuestionar si realmente eres parte de la familia de Dios. Y usted, hermano, pero es que yo no vine al servicio para que usted me diga que yo tal vez no soy parte de la familia de Dios. Alguien te lo tiene que decir. ¿Para qué venimos aquí? Si tú viniste aquí para que yo te engañe, lamentablemente te equivocaste de lugar. Si tú viniste aquí para ver qué Dios tiene que decir a mi realidad espiritual, bueno, pues yo trataré en la medida posible de todos los domingos hacer eso. Aunque usted tenga que tragar un poquito duro. Mire, aquí tengo una botellita adicional si la necesita. Ese mismo comentarista, Ken Hughes, dice, esta nueva relación familiar a la cual Jesús se refiere es superior, más fuerte, más satisfactoria, más demandante y más apreciada que cualquier relación familiar humana. La relación familiar, la verdadera relación familiar en Cristo es superior a la relación que tú y yo tenemos con nuestros padres terrenales, con nuestros hermanos terrenales. Es una relación familiar eterna que está marcada por una gracia inconmovible y aquellos que reciben esa gracia están marcados por una humildad, por una humilde obediencia. Usted sabe que cuando usted compra algo, por lo general, ¿verdad que tiene aquí como una marca? Y usted sabe que esta agua es Deer Park, ¿verdad? Y si usted quiere comprar la Nestlé Pure Life, pues ¿qué es lo que usted busca? La marca que está, ¿verdad? Usted reconoce, esa es la marca que yo deseo comprar, esa es la que me gusta. Bueno, la obediencia a la palabra de Dios es la marca que identifica que tú y yo somos creyentes. No es que nuestra obediencia produce salvación, pero es la evidencia de nuestra salvación. Las Escrituras tienen mucho que decir acerca de la obediencia a la voluntad del Padre como una obediencia y un fruto visible de la relación familiar de un creyente hacia Dios. Y esto no me lo estoy inventando yo, mis hermanos, esto son palabras de Jesús mismo. El Jesús que tú profesas creer es el que dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto no es un asunto de denominación, esto es un asunto de lo que Dios y Cristo ha dicho claramente. Miren lo que Jesús mismo dijo en Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Así que comencemos por ahí. ¿Cuál es el acto de obediencia que entra a una persona a la familia de Dios? Creer en el Hijo Jesucristo. Esa es la entrada. Por eso era que Jesús decía, yo soy la puerta, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que el primer acto de obediencia que un pecador inconverso, no nacido de nuevo, tiene que hacer para poder ser parte de la familia de Dios es creer en Jesucristo como el Mesías prometido. Es creer que Jesús en esa cruz estaba muriendo por tus pecados y por mis pecados. Si ese no es el Jesús en el cual tú has creído, estás creyendo en otro Jesús. Jesús mismo, luego, un versículo más adelante, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús está identificando claramente cuál es la característica de aquellos que verdaderamente son parte de la familia de Dios. ¿Y qué es lo que dice? En otras versiones dice, si vosotros obedecéis mi palabra. Aquí en la Reina Valera dice, si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, hagamos una pregunta práctica. ¿Cómo yo puedo obedecer una palabra que no leo y estudio? ¿Cómo? No hay forma. Me estoy quedando en el plano de un conocimiento superficial acerca de Dios. Y ese conocimiento superficial acerca de Dios lo tienen todos los hombres. Aunque algunos lo reprimen y dicen, yo no creo en Dios. Todos los hombres saben internamente que hay un Dios creador de todas las cosas. La creación da testimonio de ello. Hay muchas personas, aún en comunidades de fe, que ese es el conocimiento que tienen de Dios. Hasta ahí. Pero ¿cómo nosotros podemos obedecer lo que no conocemos? ¿Cómo? Eso no nos justifica, no nos quita la responsabilidad. Pero cuando Cristo le dice a sus discípulos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Solamente, hermano, permaneciendo en la palabra de Dios. Este ejercicio que nosotros hacemos aquí es muy beneficioso para el alma de cada uno de nosotros, pero eso no puede ser todo. Porque aquí yo solamente imparto una enseñanza de 45, 50 minutos de la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos el resto de la vida en nuestra semana? Es nuestra permanencia en la palabra de Dios lo que nos habilita para conocer mejor a Dios. Conocer cuál es su voluntad. En primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 al 5, Juan responde y dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Tú quieres saber si tú realmente estás en Cristo? Si tú realmente estás en la familia de Dios, se manifiesta por la manera en que tú procedes en guardar sus mandamientos. ¿Y dónde están sus mandamientos? En su palabra revelada, mis hermanos. Y esto es un ejercicio de santificación que Dios va obrando en nuestras vidas. Dios sabe que cuando llegamos a Cristo andábamos ahí medios loquitos y medios extraviados. Pero según vamos creciendo en el Señor y la palabra de Dios se nos va enseñando, el propósito de esa enseñanza y esa predicación es para que nos sometamos a su palabra. Usted sabe que una planta puede dar unos frutos, pero ¿qué pasa si esa planta no se le sigue echando agua? Se seca y esos frutos que había se caen, pierden su esencia. Lo mismo sucede con la vida de un creyente, mis hermanos. Cuando el creyente no está alimentando su vida con la palabra de Dios para poder guardar su palabra, es como un árbol que no le llega el agua y que poco a poco se seca. No deja de ser árbol. Si era un árbol de China, sigue siendo un árbol de China, pero está seco. No hay frutos en sus vidas. ¿Y un árbol seco de qué sirve? Bueno, ya lo leemos en Mateo capítulo 7, mi hermano. ¿Verdad? Dice que el árbol que no da fruto, dice que está listo para ser cortado y echado en el fuego. Ay, hermanos, ayúdenme. Aquellos que de veras reconocen que Jesús es el Señor responden con deseo de obedecerle. Eso es muy importante. En momentos dados, le voy a decir algo. Yo en mi experiencia personal, llegó un momento donde yo tuve que analizar mi vida y mi profesión de fe y realmente ver si yo realmente era un creyente o no. Y cuando yo empecé a ver la Escritura, yo me di cuenta que mi desobediencia continua, rebelde y obstinada a la palabra de Dios, aún estando dentro de una comunidad de fe, porque déjeme decirle, desde que yo tengo conciencia en mi vida, yo he estado sentado en una banca de una iglesia. Solamente hubo 3 años en mi vida aquí en Delaware que me salí de lo que era una comunidad de fe. Pero el resto de mi vida, yo no conozco otra vida que no sea ser parte de una comunidad de fe. Pero hubo un momento donde Dios me confrontó por medio de su palabra. No habían frutos en mi vida. Mi profesión era una profesión cualquiera. ¿Y por qué era? Porque yo no estaba buscando cuál era la voluntad de Dios para poder someterme a ella. La verdadera conversión siempre se ha caracterizado por la obediencia a la palabra de Dios y por la sumisión a la autoridad de Cristo. Que esto no es fácil, mis hermanos y mis hermanas. Claro que no lo es. Porque tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa que no le gusta someterse a la palabra de Dios.
Miren, si Dios mismo encarnado se le aparece al hombre y le revela cuál es su voluntad y aún los hombres deciden rechazarla y no obedecerla, tú y yo estamos en total desventaja. Porque no tenemos a Cristo encarnado, no tenemos a Dios encarnado frente a nosotros, pero Él sí nos ha dejado, hermanos, su palabra revelada, inspirada, infalible, que nos comunica quién es Dios, cómo es Dios y cuál es su voluntad. Aceptar el señorío de Jesucristo es más que simple palabrería. Es la esencia de la vida cristiana y una característica segura de aquellos que forman parte de la familia de Dios. Y Jesús lo dijo muy claro. ¿Tú quieres saber cuáles son mis verdaderas familias? ¿Quieres saber cuáles son mis verdaderos discípulos? ¿Quieres hacer una diferencia entre los simpatizantes y los que son verdaderamente familia de Dios? Mira la obediencia de la palabra de Dios en sus vidas. No es cuántas veces vengan a la iglesia, no es cuánta Biblia sepan, es la obediencia a la palabra. No es cuánto sirvan, porque me he de decirle, en el contexto de una iglesia local, mucha gente se esconde detrás del servicio y realmente no son creyentes. Yo lo sé por mi propia vida. Por muchos años yo serví y trabajé dentro de la comunidad de fe a la cual pertenecí, pero yo estaba perdido, yo no era familia de Dios. Había hecho una supuesta profesión de fe, pero no habían evidencias ni frutos en mi vida. Y antes de concluir, mis hermanos, es sumamente importante entender que la razón principal por la cual ahora los hombres y mujeres pueden llegar a ser parte de la familia de Dios, cuando antes eran sus enemigos, se debe única y exclusivamente a través de la obra de Jesús en la cruz. Gracias a la obra de la cruz, hermanos, ahora los hombres y mujeres pueden llegar a ser parte de la familia de Dios. Y quiero que me acompañen ya para ir concluyendo a lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 19, porque aquí está el Evangelio. Aquí nosotros vemos la maravilla del mensaje del Evangelio en nuestras vidas. Aquí nosotros vemos cómo los hombres pueden llegar a ser familia de Dios por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 19. Si algún día usted quiere evangelizar a alguien y usted quiere compartirle el evangelio a alguien y usted a lo mejor es un poco torpe de palabras, lea estos versículos. Ahí está el evangelio explicado. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 19. Yo lo invito a que usted se lleve estos versículos y los estudie con detenimiento en su hogar. Miren cómo Pablo describe esta realidad de cómo las personas llegan a ser familia de Dios. Dice, por tanto, aquí le está hablando a una comunidad de gentiles en su mayoría. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Se acuerdan que el sello de que un israelita pertenecía al pueblo de Dios, cuál era? La circuncisión, ¿verdad? Bueno, él les está diciendo, ustedes los gentiles no tenían este beneficio de la circuncisión, que era lo que marcaba físicamente que una persona pertenecía al pueblo de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era la realidad de todas las naciones que se encontraban perdidas durante el tiempo de Israel. Porque ¿a quién fue que Dios se les reveló? A su pueblo. ¿A quién fue que Dios les reveló su palabra y sus mandamientos? A su pueblo. Todas las demás naciones estaban en oscuridad. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Lejos de qué? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, hablando de Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Cuando el versículo dice aquí, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, se está refiriendo a todas las ceremonias religiosas que el pueblo tenía que hacer para poder expiar sus pecados por medio de los sacrificios. Y Cristo le está diciendo, Pablo está diciendo aquí, por medio de este pasaje,
Cristo en su vida y en su sacrificio vino a terminar todas esas ceremonias religiosas que el pueblo judío tenía que hacer. Yo soy el sacrificio total. Yo soy el sacrificio perfecto. Yo soy esa ordenanza en su total culminación. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuáles enemistades? Que los judíos se creían que ellos eran los únicos que eran pueblo de Dios y los gentiles decían que ellos no necesitaban al Dios de los judíos. Estaban en guerra todo el tiempo. Y en la cruz, hermanos, Cristo destruyó esas enemistades, las mató y vino y anunció las buenas nuevas de paz, anunció el evangelio a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. ¿Quiénes estaban cerca? Los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es gracias al evangelio, hermano, es gracias a la obra de Cristo que ahora los hombres y mujeres que estábamos lejos podemos ser hechos familia de Dios única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Y como comenta el pastor John MacArthur, dice: el destino eterno de todo pecador está determinado por lo que esa persona hace con Jesucristo. Los que finalmente lo consideran un lunático o un mentiroso pasarán la eternidad separados de él en el infierno. Pero a quienes hacen la voluntad de Dios al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, se les ha prometido vida eterna en el cielo y allí, como miembros de la familia de Dios, adorarán por siempre a su Rey resucitado. Y esta gloriosa expresión que está diciendo aquí el pastor John MacArthur, la vemos confirmada en lo que dice Apocalipsis 7, versículos 9 al 10, donde presenta esta realidad de cómo Dios salva de entre todas las naciones, hombres, mujeres, negros, blancos, chinos, mexicanos, puertorriqueños, de todas las naciones. Dios salva y Dios trae a todas estas personas a ser parte de la familia de Dios. Y un día sucederá esto, mis hermanos. Miren lo que Juan describe aquí. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esto es lo que Cristo ha logrado, hermano, por medio de la obra en la cruz. Es gracias a su obediencia perfecta, a la obediencia que Adán no pudo tener y que fracasó en el huerto del Edén. Jesús en el huerto de Getsemaní pudo obtener la victoria que Adán no tuvo, que Adán no pudo obtener. Él se mantuvo obediente como una evidencia de su sometimiento a la voluntad del Padre. Y un día, hermanos, esto es una visión de nosotros en un futuro. Un día nosotros exclamaremos: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y no importa si somos de aquí de Delaware o si somos de cualquier otro país o si Dios nos trajo aquí, nos salvó aquí en este país, un día todos juntos exclamaremos y adoraremos a nuestro Salvador por la obra maravillosa que ha hecho en nuestras vidas, donde ahora por su gracia nosotros somos parte de su familia. ¿Qué regalo más grande? ¿Qué regalo más grande? Eso es el mejor regalo que cualquier cosa que nos puedan dar en este mundo, mi hermano. Es mejor que una casa, es mejor que un carro, es mejor que una carrera universitaria, es mejor que una carrera política, es mejor que una carrera de trabajo. Por eso Jesús decía: no trabajéis solamente por la comida y la bebida terrenal. Preocúpense verdaderamente por el pan eternal, y yo soy ese pan eternal. Cuando nosotros, hermanos, quitamos nuestra mirada de lo que realmente es importante, podemos correr el chance de simplemente ser simpatizantes de la palabra de Dios o realmente ser parte de la familia de Dios. Yo quiero que tú te vayas de aquí en esta tarde con esa pregunta en tu mente. ¿Eres tú familia de Dios? Claro, hermano Jorge, tú no me veías aquí todos los domingos. Había que ver gente en la multitud que seguía a Jesús todo el tiempo. ¿Se acuerdan de un personaje llamado Judas? Ahí estuvo hasta el final. Hasta el final, hermano.
viendo todos los milagros, viendo todas las señales, viendo todas las liberaciones de endemoniados, viendo todo como un espectador y como un simpatizante. Pero tarde que temprano la verdad sale a la luz. Y tarde que temprano, hermano, los verdaderos frutos, si los hay o no los hay, se manifiestan. En la vida de Judas, dice San Juan capítulo 17, en la versión traducción de lengua actual, que Judas nunca creyó. ¿Y cuál es el primer paso para poder entrar a la familia de Dios? Creer. El que cree en mí es hecho hijo de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das inmerecidamente de poder seguir compartiendo lo que tú has revelado por medio de tu palabra, a través de instrumentos débiles, a través de instrumentos imperfectos, a través de instrumentos que muchas veces se comportan igual que como estas multitudes, Señor. Perdónanos. Reconocemos nuestra pecaminosidad, Señor. Reconocemos nuestra gran necesidad de ti. Pero te damos gracias porque aún en medio de la confrontación que trae tu palabra, tú muestras tu amor para con nuestras vidas y nos llamas a una obediencia y a una sumisión humilde a tu voluntad, Señor. Si nosotros profesamos que tú eres el Señor de nuestras vidas, que sea nuestra obediencia y no nuestras palabras lo que confirmen esa realidad. Con la boca podemos decir que somos cristianos todos los días, pero que sea nuestra humilde sumisión a tu voluntad lo que realmente confirme que somos realmente parte de tu familia, Señor. Y si aquí hubieran personas que todavía no han creído que tú eres el Mesías prometido, yo te pido, Señor, que tú obres en los corazones. Solamente tú puedes engendrar a hijos tuyos dentro de tu familia. Eso no lo puedo hacer yo, no lo puede hacer la iglesia, no lo puede hacer las buenas intenciones. Solamente tú puedes darle vida a aquellos que se encuentran muertos para que ahora puedan ser parte de tu reino y de tu familia, Señor. Gracias te damos por esta hermosa bendición de poder ser parte de tu familia a pesar de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones, de nuestras flaquezas, de nuestras rebeliones, de nuestra obstinación de no someternos a tu palabra. Aún así, Señor, tú tienes misericordia de nuestras vidas y nos extiendes nuevamente por medio de tu palabra una invitación para que nos sometamos a ti y a tu palabra, Señor. Obra en los corazones, prepara nuestros corazones para lo que tú quieres hablar a nuestras vidas en las próximas exposiciones, si es que tú todavía no has venido por tu pueblo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.